Bueno, buenas tardes a todos. Estamos reunidos una vez más para una nueva sesión del curso de actualización del manejo de la insuficiencia respiratoria aguda en contexto COVID, curso organizado por la Unidad de Urgencia Adulto del Hospital Félix Bulnes, particularmente con una idea que nace de nuestro equipo de kinesiólogos, terapeutas respiratorios, y apoyado por el resto del equipo médico, enfermeril y todo el resto del equipo de urgencia. Hoy día nos acompaña una kinesióloga de nuestro servicio, Su Chen. Ella es terapeuta respiratoria que trabaja en nuestra unidad y que hoy día nos va a dar una clase de Pronovigil, una herramienta terapéutica que sin duda se hizo popular ahora en contexto de la pandemia y que yo creo que es un aprendizaje para la medicina del futuro en COVID, y probablemente en más que solo COVID vamos a tener que ir viendo en qué queda en el futuro. Su. Así es. Buenas tardes entonces. Gracias por la oportunidad de esto. Efectivamente fue una idea que fue creciendo de a poco, así que agradecida de tener la oportunidad de estar acá. Ya, quiero compartir la pantalla. Ahora Ahora pues. sí. Ahora sí, para que podamos comenzar. Y ahí está. Ahora sí, ¿cierto? Sí, correcto, dale nomás. Perfecto. Ya. Entonces, bueno, como decía Dr. Mix, el tema de hoy es el manejo inicial con Pronovigil desde la urgencia. ¿Ya? Mi nombre es Sujue Chen y soy kinesióloga, trabajo en la urgencia adulta del Hospital Félix Bulnes. Entonces, solo a modo de introducción, lo que vamos a hablar hoy es generalidades de la posición prono, beneficios y problemas en posición prono-vigil. Les quiero presentar también el protocolo prono-vigil que creó el equipo de urgencia adulto del Hospital Félix Bulnes, y además hablar algo de la proyección del prono hacia lo que viene a futuro, como ya lo mencionaba el doctor. Entonces, como muestra esta imagen, con ello solo quiero decir que antes de que tuviésemos esta pandemia, probablemente lo único que conocíamos de Pronovigil, o lo que más nos sonaba de Pronovigil, era esto, ¿cierto? Estar de guatita en la playa. Creo que muchos de nosotros antes de esto no habíamos escuchado de, y lo único que asociábamos a Prono era probablemente lo que se hace en la UCI, ¿cierto? Que es esto que está acá, como nosotros lo vemos, un paciente que está multi-invadido, que probablemente ya está en una fase de estrés respiratorio severo, y que desde el año ya 1976 que se está estudiando e investigando esta posición como una estrategia para mejorar la oxigenación y con ello también poder disminuir la mortalidad. ¿Ya? Entonces, un poquito de contexto, en Chile ya el 26 de mayo del 2020 teníamos 4.895 casos nuevos y contagiados menos de 80.000, ¿cierto? Muy lejos de lo que tenemos ahora de un número cercano a 340.000. Ya la Sochimi en sus encuestas diarias ya nos mostraba una ocupación cercana al 97% de las camas UCI. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque todos sabemos que el SARS-CoV-2 o COVID-19 es una enfermedad que en la progresión y en los casos peores de ella termina siendo un distrés severo, ¿cierto? Todos sabemos que en la urgencia nos llegan pacientes con distrés leve, pero principalmente son de moderado a severo. Cuando nosotros tenemos la disponibilidad de cama, la disponibilidad de los ventiladores mecánicos y el personal, el recurso humano, para poder dar la atención adecuada a estos pacientes, no es problema, ¿cierto? Porque probablemente el manejo va a ser una intubación precoz para poder luego derivar a la UCI y con ello seguir el tratamiento. Sin embargo, este contexto hace que sea muy diferente. Un 97% de ocupación cuando recién teníamos 80.000 casos ya hacía presagiar que algo iba a pasar, o en las urgencias sobre todo como cuello de botella, y que íbamos a tener que optimizar el manejo desde ahí y no esperar a llegar a la UCI, ¿cierto? Entonces, una de las estrategias que surgió fue esto. Ya está una imagen de nuestra urgencia que muestra básicamente que todos nuestros pacientes de esta foto estaban en prono, 1, 2, 3, 4, 5 pacientes en prono,
Y se los muestro porque fue una de las estrategias que utilizamos y que lo conversamos precozmente con Dr. Mix, con Dr. Mix cuando estábamos valorando la estrategia para poder manejar la insuficiencia respiratoria, y fue, y me acuerdo siempre, el doctor dijo, lo vamos a sacar a puro prono, ¿ya? O sea, sin saber mucho de ello, sin tener mucho fundamento, solo sabíamos y habíamos escuchado lo que había pasado en Italia o en China. Ya de ahí en la idea de hacer esta presentación, de actualizar un poco de lo que se trata el prono, de lo que hicimos nosotros y probablemente hacia dónde va. ¿Ya? Entonces, que quede claro que esta fue la estrategia que nosotros utilizamos como opción ya para retardar la intubación y probablemente para evitarla. Sé que hay controversias al respecto, pero lo vamos a ir hablando con el tiempo, ¿ya? Entonces este es un documento que me gustó bastante que les quiero presentar, ya que es un análisis básicamente de la posición prono que hacen desde el prono en pacientes intubados hacia el prono vigil. Ya, entonces lo que hace este chico es una revisión respecto a los factores que el posicionamiento interfiere en la relación ventilación-perfusión. ¿Y por qué es importante hablar de la relación ventilación-perfusión? Porque sabemos que es la relación que está más alterada en estos pacientes que presentan distrés, ¿cierto? Entonces, esta revisión plantea que son tres factores los principales que determinan por qué el cambio de posición hacia una posición prono podría ser beneficioso en la mejora de esta relación. Uno es la gravedad, dos es la estructura pulmonar y su geometría fractal, y la otra es la regulación vascular. ¿Ya? Entonces, respecto a la gravedad, lo que lo que sale en esta revisión es básicamente lo que conocemos todos ya, un pequeño repaso de las zonas de West y de las diferencias regionales en la circulación sanguínea respecto a la variación de la presión hidrostática que hay ahí, ¿cierto? No es la intención ya profundizar en este tema, solo recordar que en las áreas más apicales en las que se ve un aumento de la presión alveolar sobre la presión de arteria pulmonar o la presión arterial, ¿cierto? En el que básicamente se ve principalmente un colapso de los vasos sanguíneos y una zona que generalmente tiende a generar sobredistensión, sobre todo con presión positiva, ¿ya? Luego hacia abajo, una zona llamada cascada y distensión que está más bien determinada por un aumento ya de la presión arterial sobre la presión alveolar y con ello favoreciendo el flujo sanguíneo, terminando después en una fase 4, que algunos reconocen que está básicamente dada por una mayor presión arterial sobre la venosa y sobre la alveolar, y que prácticamente se observa un flujo continuo de sangre, ¿no? Así como en la zona 2 o 3 en la que está determinado más bien con la contracción cardíaca, que en fase sistólica se podría generar la mayor circulación, ¿ya? Respecto a la estructura pulmonar y a la geometría fractal, hay que recordar que el pulmón, como aparece acá, tiene esta división dicotómica desde las grandes troncos bronquiales hasta la vía aérea más periférica, ¿ya? Entonces esta revisión concluyó que efectivamente en las zonas que están hacia posterior del pulmón, las zonas dorsales, son las que tienen mayor uniformidad en la distribución de este árbol bronquial, ¿ya? Y por eso ellos adjudican esta distribución como beneficioso para que esta sea la posición en la cual el paciente pueda obtener mejor relación ventilación-perfusión. ¿Ya? Además se dice de que esta distribución fractal sería más constante, más homogénea como les digo, en estas zonas dorsales y menos homogénea acá. Y que además estaría bastante determinada por el peso del pulmón, por la cantidad de agua, por ejemplo, en los pacientes que están distresados, o incluso por las alteraciones embólicas que suceden en estos pacientes. ¿Ya? Entonces hasta ahora tenemos la distribución por zonas de West, y además tenemos la estructura fractal que per se, genéticamente hablando, ya está determinada para que sea más homogénea en las zonas dorsales, ¿cierto? Y lo tercero es la regulación vascular. Ya sabemos que el óxido nítrico a nivel del endotelio tiene una acción más bien vasodilatadora. Y en esta revisión se muestra un estudio en el cual hicieron unas biopsias a pacientes humanos, ya sometidos a cirugía, en el cual biopsiaron partes del pulmón ventral y partes del pulmón dorsales. ¿Ya? Y al evaluar la cantidad de óxido nítrico sintetasa que existía en esta zona, se pudieron dar cuenta que la zona dorsal del pulmón tenía mayor número de óxido nítrico. Por lo tanto, ellos asociaron de que era la zona que tendía a generar más vasodilatación y por ello mayor llegada de sangre.
¿ya? Entonces, una vez teniendo estos tres factores importantes, otro documento que es bastante bueno para complementar esto es el de Biches, ya publicado ahora en el año 2020 a raíz también de, el auge del Pronavigil, en el cual plantea que los mecanismos de mejora de la oxigenación tienen que ver con el cambio de gradiente de la presión transpulmonar y flujo sanguíneo, disminución de la compresión pulmonar, ya mecánica por el corazón y por el abdomen, la coincidencia en la forma de pulmón y caja torácica, que es más bien asimétrica cuando uno está en supino, y la mejoría del clearance mucociliar, ya que en verdad no vamos a ahondar, porque todos sabemos que, sobre todo los kinesiólogos, que el posicionamiento es una de las estrategias también para poder realizar nuestras técnicas. ¿Ya? Entonces, recordando un poquito también de lo que nos enseñan en pregrado, sabemos que cuando el paciente está en supino, que es la imagen en izquierda, ya todo lo que está hacia ventral, respecto a lo que es distensión pulmonar, va a tender hacia la sobredistensión, y todo lo que está hacia dorsal va a tender a la telectasia. ¿Por qué? Porque tenemos presiones transpulmonares mayores en esta zona, menor hacia las bases, asociado básicamente a la presión pleural, que va a ser más negativa hacia ventral, y una presión pleural que va a tender más hacia la positividad en la zona dorsal, ya con un flujo sanguíneo que nosotros ya dijimos, ¿cierto?, con el documento anterior, que tiende a ser favorecida en la zona dorsal. Ya cuando nosotros entonces pronamos al paciente, ya, y lo ponemos de guatita, lo que se observa de inmediato es una homogenización ya de la ventilación, manteniendo básicamente la mayor cantidad de sangre en la zona dorsal. ¿Ya? Por lo tanto, tiende a disminuir la presión transpulmonar ya de la zona ventral, tiende a mejorar la presión transpulmonar de la zona dorsal, y eso hace que se vuelva un equilibrio. Porque es positivo, fuera de que mejora la oxigenación y el intercambio, lo que hace es que sea más homogénea la ventilación, y con ello se genere menor daño pulmonar. ¿Ya? Y este punto es súper importante, y lo quiero recalcar porque está bastante estudiado, sobre todo con la ventilación mecánica invasiva y la presión positiva respecto a este tema y el daño que podemos hacer al pulmón. Ya poco está estudiado en el Pronavigil, pero creemos que el mecanismo de daño pulmonar asociado a la respiración espontánea con presiones transpulmonares muy altas, esos pacientes que vemos con aumento del trabajo ventilatorio, probablemente lo único que hace en supino es estar sobredistendiendo más las zonas apicales y lograr abrir estas zonas que están colapsadas hacia la zona dorsal. Sobre todo si eso le sumamos pacientes que están con distrés de moderado a severo, ¿ya? Por lo tanto, la posición prono sí sería una posición en que mejorara la oxigenación y el intercambio, pero además sería la posición ideal para proteger el pulmón de nuestros pacientes, ¿cierto? Y como ven acá, entonces se homogeniza la apertura alveolar, manteniendo el flujo sanguíneo, y por lo tanto, como ya se ha mencionado muchas veces, mejoraría esta relación ventilación-perfusión, porque mantendría el mejor lugar aireado con la mejor perfusión, ¿ya? Por otro lado, y también bien conocido, el factor de la compresión pulmonar que se genera desde el punto de vista mecánico, ya acá un escáner en el que se observa el paciente en supino y el paciente en prono. El paciente en supino podemos ver entonces que el corazón, un órgano denso, por decirlo así, está comprimiendo el pulmón, lo cual asociado a todos la masa abdominal o las vísceras abdominales, hacen que carguen sobre el pulmón, generando un ascenso diafragmático, y con ello una desventaja mecánica y también tendencia al colapso, sobre todo si esto lo asociamos a sedación. Ya, por ejemplo, cuando nosotros pronamos al paciente, tenemos esta descompresión mecánica tanto de los órganos abdominales como del corazón. Ya, si a esto además le sumamos que tenemos la llegada de pacientes obesos, se sabe que el paciente obeso, por tener mayor volumen abdominal, tiende a comprimir más, y de hecho ha sido el conflicto con el que nos hemos encontrado los pacientes en la urgencia. ¿Ya? Efecto coincidencia de forma, ya básicamente es repetir lo que mencionaba en el primer documento respecto a la presión pleural, ya diciendo que la presión pleural a nivel de los ventral tiende a ser más negativa y tiende a ser más positiva a nivel dorsal, lo cual además coincide con
la no simetría del pulmón con la caja torácica, ya que se describe que después cuando uno prona al paciente existe más simetría, con ello cambiaría las presiones pleurales, por ello también la presión transpulmonar, y como se observa acá, se homogeniza entonces la ventilación, aprovechando además la mejor perfusión de esas zonas. ¿Ya? Entonces, un breve resumen de lo que podría ser la fisiopatología del SARS-CoV-2, ¿ya? Que de esta reacción inflamatoria que en muchos casos termina siendo una cascada inflamatoria y con ello la gravedad a lo que se asocia, ¿ya? Esta reacción inflamatoria genera lesiones alveolares a nivel endotelial y a nivel global inmunitarias. Ya esta lesión alveolar sabemos que se traduce en edema alveolar y con ello la conocida alteración ventilación-perfusión, ¿cierto? Que también se relaciona directamente con la lesión del endotelio. Ya sabemos entonces que esta alteración BQ va a terminar en un distrés respiratorio y nos vamos a encontrar entonces con pacientes en hipoxia tisular con PAFIS menor a 300, que de hecho estamos viendo ahora menor a 100, esta hipoxemia ya que el cuerpo lo compensa generalmente como una taquipnea, y esa taquipnea que finalmente termina siendo aumento de trabajo ventilatorio, ¿ya? Y por eso está destacado acá, este es el factor más importante que debemos considerar a la hora de valorar a nuestros pacientes, sobre todo en la urgencia cuando recién están llegando, ya entender que este aumento del trabajo ventilatorio, ya con los consiguientes aumentos de la presión transpulmonar, puede estar muy asociado a lo que ahora conocemos como PECILI, ya que es el daño autoinducido finalmente por la respiración con volúmenes minutos y volúmenes corrientes elevados, ya que no tiene que ver con la adición de presión positiva, sino que ya se está estudiando, sobre todo estos últimos años, que la respiración espontánea, ABT elevado, el volumen de minutos elevado, finalmente podría causar daño, ¿ya? Y lo recalco porque creo yo que es el tema que está en controversia respecto al pronovigil. Ya, si bien sabemos que, frente a todos los antecedentes que ya he mostrado, probablemente el prono es una posición ya que favorece la ventilación, que favorece, por lo tanto, la disminución del daño pulmonar, asociada a la disminución de la presión transpulmonar, etcétera. Esto, ya el trabajo ventilatorio aumentado, es lo que probablemente causa más daño a nivel pulmonar cuando nos encontramos después con los pacientes intubados en UCI. ¿Ya? Entonces, no dejar de lado esta parte súper importante. Solo recordar ya lo que nos dijo ya Gattinoni, creo que en marzo de este año, cuando se le ocurrió describir que existían dos fenotipos ya de pacientes que nos llegaban a la urgencia o a la UCI, y que probablemente de un fenotipo podíamos involucionar ya al tipo H. L de low, ya pacientes que nos vamos a encontrar con baja lactancia, por lo tanto con una gran compliance, ya baja relación ventilación-perfusión, bajo peso molecular, y como tiene mayor porcentaje de áreas ventiladas, probablemente es un pulmón que va a ser, que va a tener baja capacidad de reclutamiento, pero esa baja capacidad de reclutamiento es porque probablemente ya partimos de un nivel de reclutamiento mayor a lo que sería al dejarlo comparado con estos pacientes, ¿ya? Probablemente estos pacientes del fenotipo H, ya que tienen una menor compliance, más chance pulmonar, mayor peso pulmonar, y por lo tanto, en ese contexto, mayor probabilidad de responder a un reclutamiento pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Porque probablemente estos son los dos tipos ya que nos llegan a la urgencia, pero básicamente este es el que nos llega primero, ¿ya? Probablemente este es el paciente con el que se van a encontrar ya en UCI, pero si este paciente nos llega a la urgencia, ojo, que es un paciente que probablemente no va a responder a prono, o tal vez sí responda a prono, dependiendo del criterio que definamos, porque probablemente al posicionarlo en prono va a mejorar la oxigenación. Pero este paciente que está con estas características, si bien va a mejorar la oxigenación momentáneamente, no va a mejorar el drive ventilatorio, no va a disminuir el trabajo ventilatorio solo con el posicionamiento, y lo que hay que hacer rápidamente con él es acercarse a la intubación. ¿Ya? El problema es cuando el sistema está colapsado y no logramos intubar de manera precoz a este paciente. Yo creo que cuando ya tengamos más evidencia, más estudio, cuando ya podamos pasar esto, nos vamos a poder dar cuenta realmente de qué pasó y a cuántos pacientes realmente pudimos pesquisar de manera precoz y así evitar el daño, ¿ya?
esta imagen clásica entonces de la misma PAFI prácticamente, entre un pulmón que tiene mayor zonas aireadas, ya según descripciones radiológicas, y un pulmón que tiene zonas más bien condensadas y orientadas hacia mayor peso, ¿ya? Entonces podemos tener la misma PAFI, pero probablemente este paciente de acá, el paciente A, va a ser este paciente denominado por muchos expertos como ese paciente que tiene happy hipoxemia, ¿cierto? Que está taquipneico, pero normocárdico, normotenso, desaturando, fácil 80-70%, pero sin disnea, ¿ya? Ojo, porque este paciente, ya que lo referimos como happy hipoxemia, probablemente sería el paciente que podría responder a prono de manera precoz, sobre todo asociándolo a SINAF, ¿ya? Pero, insisto, como lo dijo alguna vez algún médico en alguna charla de la Sochini, no intuamos ya por PAFI, ¿cierto? A pesar de que estas son muy similares, este es un pulmón que probablemente no va a responder a nada que no sea invasivo. ¿Ya? Y para terminar ya con esta parte de la presentación, solo recordarles que esta es la progresión que Gattinoni sugiere ya de esta patología, en el cual el estadio 1, que es la infección precoz, probablemente todos los sintomáticos leves, ¿cierto? Caracterizado por ser una fase de la respuesta viral inicial con fiebre, ya tos seca, diarrea, cefalea, anosmia, etcétera, y que esta evolución tiende a ir hacia el estadio 3, ya de la fase hiperinflamatoria, en el cual probablemente ya vamos a llegar a la falla multiorgánica y es un paciente que ya debería estar intubado. Acá Gattinoni plantea, ¿cierto? Que, ojo, porque probablemente esta es la fase, la mezcla entre la fase de infección precoz y la fase pulmonar, en la que tenemos que estar atentos de qué asistencia ventilatoria da el paciente. ¿Ya? Pero todavía no existen los criterios definidos en pandemia, por decirlo así. Creo que a muchos nos costó definir los criterios de intubación ante esta nuevo fisiopatología de la enfermedad, por decirlo así, porque en un principio nos daban ganas de intubar a todos, ¿cierto? Por lo que les decíamos antes, PAFI menores a 100, pero lo que ya sabemos ahora y con el tiempo es que probablemente lo que hay que hacer es un análisis desde el punto de vista radiológico, imaginológico y con ello también determinar la conducta a seguir. ¿Ya? Pero ¿por qué les muestro esto? Simplemente porque recordar ya que esta podría ser probablemente la fase en la que el paciente ya está en prono, pero que hay que determinar de manera precoz hacia dónde conducir la terapia, ¿ya? Probablemente los que nos llegan a nosotros en la urgencia ya están en esta fase, entre la fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria. Entonces acá un caso ya real, un paciente de nuestra urgencia se encuentra con 4 litros de oxígeno por naricera, presenta disnea leve y uso de musculatura accesoria leve, ya para los que no logran ver el monitor. Entonces es un paciente que se encuentra normocárdico, desaturando, ¿cierto?, con esa cantidad de oxígeno, eupneico, ya ahí está normotenso. Entonces la primera pregunta que yo me hago es, ¿qué hago con este paciente, cierto? Es un paciente que, perdón, ¿qué hago con este paciente, cierto? Podría yo aumentarle el oxígeno, tal vez cambiarle a un sistema de alto flujo, ¿cierto? Mediante este sistema Venturi, o mantenerlo a un sistema de bajo flujo, pero con alta otorgamiento de FiO2, por decirlo así, que muchas veces se confunde como alto flujo, no es un sistema de alto flujo, ¿ya? O le puedo sí dar naricera por alto flujo, o conectar la ventilación mecánica no invasiva o invasiva, ¿ya? Como ven ustedes, tengo muchas alternativas, probablemente lo que yo escoja va a depender también del conocimiento que tenga el equipo de terapia respiratoria, el equipo médico multidisciplinario y también de los equipos técnicos que tenga en ese minuto, ¿cierto? No vamos a responder entonces lo que vamos a hacer con nuestro paciente, pero sí vamos a contextualizar lo que hicieron en otros países respecto al manejo de estos pacientes con insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, en este trabajo de LinkedIn, ¿ya? En un estudio observacional también de este año, en el que tomaron a 20 pacientes desde enero del 2018 hasta abril del 2019, ¿ya? Y lo que hicieron fue tomar pacientes que tenían diagnósticos de influenza o de algo viral y evaluaron la eficacia de la posición prono y GIL con SINAF y ventilación mecánica no invasiva, ¿ya? Entonces,
lo que ellos concluyeron, y por eso me parece importante destacarlo para que ustedes después lo puedan revisar con calma, ya es que cuando aplicaron CNAF, ya más posición prono, ventilación mecánica no invasiva, probablemente podría disminuir esto en la intubación en el distrés moderado. Ya ellos describieron que la posición prono generalmente fue bien tolerada, y también recalcaron que los pacientes con distrés severo no eran candidatos a prono porque podían retrasar la intubación y todo lo que involucra a nivel pulmonar y el aumento de la mortalidad de ellos, ¿cierto? Entonces lo resumen en esto, ¿ya? En nivel de eficacia, ¿ya? En que una SINAF, ¿ya? Por sí sola no va a ser mejor que una SINAF más la posición prono, ¿ya? Pero además ellos dicen que probablemente la ventilación mecánica no invasiva sola se iguala al uso de SINAF más posición prono. Y esta parte es súper importante, ¿ya? Porque como les mencioné anteriormente, probablemente el uso de ventilación mecánica no invasiva y el otorgamiento de la presión de soporte que da la ventilación mecánica no invasiva en pacientes que están despiertos y taquipneicos, ya como se caracterizan estos pacientes con COVID, podría generar más daño pulmonar asociado a la respiración espontánea, o como otros llaman presili, ¿cierto? Y no así con la SINAF más el prono, que lo que hace es homogenizar, como ya les dije, lo que es la ventilación a nivel del pulmón, y con ello es hacerlo un poco más protector, ¿ya? Pero ellos definen también que probablemente el gold estándar respecto a la oxigenación es el uso de ventilación mecánica no invasiva más prono, ya que en particular en nuestro centro hasta ahora no hemos tenido la experiencia de hacer, ¿ya? Sin embargo, hay que evaluar, criticar un poquito este documento y evaluarlo más a largo plazo, y ver qué pasó con los pacientes que se conectaron a no invasivo y los pacientes a NAF, ¿ya? Y ver también la relación esto con el prono. Pero solo mencionarles que probablemente el prono con SINAF es mucho mejor que solo la SINAF por sí sola, por lo que ya les mencionaba anteriormente, ¿ya? Otro documento ya de Caputo, bastante nombrado, famoso, y que ya anda por las redes, un estudio observacional que se hizo de marzo a abril, ya en el que solo se describió Prodigi ya en una urgencia, con un total de 50 pacientes ya en New York. Entonces los criterios de inclusión fueron pacientes sobre 18 años, ya que ingresaron al triage desaturando o que saturaban mayor a 93, pero que requerían oxígeno adicional, ya con una PCR positiva para SARS-CoV-2. Y la intervención fue básicamente medir la saturación de oxígeno previa al prono y posterior al prono, ¿ya? Dentro de lo cual ellos concluyeron que hubo una mejoría respecto a la saturación de oxígeno posterior al prono, lo cual coincide bastante con lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista clínico en la urgencia. Y ahí ellos recomendaron el uso del prono precoz y lo más continuo posible, ¿vale? Es decir, no ese prono que dura 1 hora o que dura 30 minutos, no, el prono lo más continuo posible. Y que esta acción ya de pronar precoz y lo más continuo posible, ellos concluían que podría servir para retrasar o prevenir la intubación orotraqueal. ¿Ya? Y con esta conclusión también me quiero quedar para ponerle ojo, ¿ya? Retrasar, cuando yo hablo de retrasar la intubación desde el punto de vista tal vez epidemiológico, me permite tener camas a futuro para los pacientes que ingresen, ¿cierto? En el contexto del colapso. Pero cuando yo retraso la intubación, ¿dónde defino o hasta dónde yo defino qué tanto daño pulmonar estoy haciendo? Entonces, ojo, que si bien el objetivo es retrasar la intubación en el contexto de una pandemia, en el contexto del colapso ya de los recursos, también hay que definir el límite. Yo creo que todavía está complicado definirlo, incluso después ya de varios meses de experiencia en la pandemia, ¿cierto? Y este documento, que probablemente también bastante lo conocen y otros lo han usado para crear los protocolos, de hecho nosotros también lo usamos para crear nuestro protocolo, que salió en mayo del 2020, ya que básicamente fue crear un protocolo de pronovigil, ya el objetivo fue este, y que se aplicara a todo paciente que requiriera oxígeno complementario y que tuviese su insuficiencia respiratoria en relación con el SARS-CoV-2. ¿Ya? Entonces ellos sugirieron hacer cambios de posición cada 30 minutos según tolerancia, ya revaluando cada 30 minutos la primera hora y cada 1 hora después en las siguientes 2 horas, ya eso es lo que ya planteaban, y además les entregaban una especie de tríptico
un informativo al paciente con esta imagen para que ellos pudiesen estar haciendo los cambios de posición. ¿Ya? El prono se detenía si había molestias e incomodidades del paciente y si existía inestabilidad hemodinámica o si egresaba del servicio de urgencia o tenía que salir para realizar algún examen, por ejemplo, como para un escáner. Ya, y acá también me quiero detener porque efectivamente la incomodidad del paciente es uno de los principales criterios de fracaso para el PronoVigil según nuestra experiencia. Si bien no tenemos números concretos de cuánta incomodidad o cuánta o qué tipo de incomodidad, ya efectivamente bajo nuestra experiencia el disconfort del paciente en esta posición que no es usual, ya era nuestro principal criterio de fracaso para la adherencia a esta terapia, por lo tanto coincide bastante con lo que ellos ya planteaban, ¿ya? Y este último estudio, ya que básicamente lo que hicieron fue valorar con exámenes de gases la eficacia y tolerancia del prono mediante este outcome en pacientes vigiles con un N de 24. Y lo que hicieron fue medir los gases previo a la posición prono, durante la posición prono y posterior a la posición prono de 6 a 12 horas. Ya ellos querían valorar también la eficacia definiéndola como límite de las 3 horas. Si tolerada de 1 a 3 horas, era eficaz o tolerante, y si era más de 3 horas, toleraba mucho esa posición, ¿ya? Entonces ellos concluyeron que el 63% de sus pacientes toleró más de 3 horas de prono, ¿ya? Y que si bien la oxigenación mediante gases en sangre mejoró en solo un 25% de esos pacientes que toleraron el prono, se mantuvo en menos de la mitad después cuando los pacientes se supinaban, lo cual también coincide con lo que nosotros vemos día a día en la urgencia, ¿cierto? Llega el paciente desaturando con requerimientos de oxígeno, lo pronamos precoz muchas veces desde el triage, ¿ya? El paciente mejora la mecánica, disminuye la disnea, disminuye la taquipnea, si llegó a taquicárdico probablemente también disminuye desde el punto de vista cardíaco la demanda, pero una vez que el paciente se supina, la mayor parte de las veces vuelve a saturar, y eso es básicamente eh, por la falta de algo, ¿ya? Que mantenga ese reclutamiento que yo logro con el prono, ¿ya? Y por eso yo vuelvo a mencionar que probablemente el uso del PronoVigil más SYNAF pueda ser la mejor combinación, ¿ya? Porque la SYNAF, ya no es la idea de hablar de SYNAF porque después viene una clase de ello, pero básicamente lo que logra, fuera de disminuir el espacio muerto por este barrido que hace como a nivel de las vías aéreas altas, es otorgar cierto grado de presión positiva que dependiendo del autor que uno lea puede ser de 2 a 3 centímetros de agua, 4 centímetros de agua, si mantiene la boca cerrada, si está correctamente posicionado, la cánula, ¿cierto? Y dependiendo también del flujo que yo le estoy otorgando. ¿Y por qué menciono esto? Porque probablemente esa es o ha sido o será, ¿cierto? La mejor mezcla para poder oxigenar adecuadamente al paciente y mantener y perdurar esto en el tiempo, ¿cierto? Sirve bastante, por supuesto, que el paciente se prone de manera precoz cuando están los criterios para hacerlo, pero tampoco sirve que yo pierda todo lo ganado después en supinar al paciente, ¿cierto? Por eso les muestro esta mezcla de estudios para que vayamos entendiendo básicamente el por qué hacemos lo que estamos haciendo, o sea, por qué estamos pronando precoz y por qué pronamos y probablemente pronamos asociado a NAF, ¿ya? Entonces, protocolo de PronoVigil en el servicio de urgencia que fue creado por uno de los kinesiólogos de nuestro equipo, ¿ya? En el cual nos basamos en los estudios anteriores, en las experiencias anteriores, ¿cierto? Y sin tratar de ahondar más en esto para no aburrirlo, lo que necesitamos antes de pronar a un paciente, ¿cierto? Es cuidarnos a nosotros con elementos de protección personal, tener monitorización y control de signos vitales, ¿cierto? Y una evaluación por el equipo multidisciplinario. O sea, no solo prona el kinesiólogo, sino que prona el médico, prona el enfermero, prona el TENS, ya, prona el familiar, siempre y cuando esto sea de manera segura. Pero lo importante acá es que tiene que ser multidisciplinario. Y esa va a ser una también de las claves del éxito de esta terapia. Las consideraciones, entonces, se sugiere la utilización de almohadas, ya para mejorar el confort y la adherencia
del paciente a la terapia, y esto lo menciono nuevamente porque así como está señalado en los estudios internacionales, probablemente el confort del paciente en prono, o el disconfort, ¿ya?, es una de las causales principales de no adherencia a esta posición. Ya se sugiere un régimen de alimentación cero durante las primeras 24 horas, y esto lo definimos por el riesgo que tenían de ser intubados en ese periodo de tiempo. ¿Ya? Los criterios de inclusión entonces son pacientes con PCR positivo con una alta sospecha, ya sea por clínica, historia, imagen compatible, con frecuencias respiratorias entre 25 y 40, FIO2 mayor a 28%, o con la cánula nasal, saturación de oxígeno menor a 92%, paciente que esté vigil, cooperador, no agitado, y con uso de musculatura accesoria como de leve a moderada, según lo que nosotros definimos acá en estas cruces. Y por lo tanto los criterios de exclusión tienen mucho que ver con ello, ¿cierto? El compromiso de conciencia asociado a un Glasgow menor a 13, si está con requerimiento de soporte hemodinámico, probablemente me está hablando de que ya está con falla cardíaca y es un paciente que probablemente va a tener que ser intubado y no pronado, o sea, y tal vez pronado con intubación. El TEC o un trauma asociado probablemente también, porque no podemos hacer protección neurológica en paciente en prono. Cirugía reciente abdominal o torácica. Mi experiencia personal ha sido por el disconfort también que genera la esternotomía en cirugías torácicas abiertas, y por el riesgo también de poder abrir esa herida a nivel abdominal, ¿ya? No nos han llegado muchos pacientes postoperatorios, pero de todas maneras es necesario considerarlo. ¿Ya? Sangrados o lesiones que comprometan vía aérea del paciente, uso de musculatura accesoria severa, ya supraclavicular o más, o patrón respiratorio paradojal, ¿cierto? Que ya son indicaciones de intubación orotraqueal directa. ¿Ya? Entonces, este es el flujograma, ¿ya?, que se creó para entender o para orientar el manejo del prono en esta urgencia. ¿Ya? Entonces, un paciente con un caso confirmado sospecha, ¿ya?, al que se le controlan los signos vitales, lo que yo voy a tener que hacer es discriminar si es un paciente que va a ir para un manejo invasivo de inmediato, o si es un paciente al cual yo voy a poder hacer la prueba de 1 hora de prono, ¿ya? ¿Y cómo yo defino eso? Si hay que intubarlo, probablemente va a ser un paciente que va a estar taquipneico mayor a 40 por minuto, alteración de conciencia, shock, etcétera, lo mismo que mencionábamos como criterios de exclusión, ¿ya? Pero si es un paciente que está dentro de los criterios de inclusión, va a ser un paciente que yo voy a poder hacer esto, ¿cierto? La prueba de prono de 1 hora, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es pronar al paciente, ¿ya? Y después de eso voy a valorar. Si el paciente empeora, ¿ya?, y cumple con los criterios para intubar, el paciente debiese ser intubado, o sugerimos nosotros conversarlo con el equipo y orientar el manejo, ¿ya? Y lo otro es que si el paciente tolera la prueba de prono de 1 hora, ya mejorando la frecuencia respiratoria, mejorando la saturación con el mismo aporte de oxígeno o con menos aporte de oxígeno, disminuyendo el uso de musculatura accesoria y disminuyendo la disnea, se sugiere que entonces el prono se mantenga al menos por 16 horas, ya el prono vigil al menos por 16 horas. Y este punto de acá ya es súper importante porque es lo más difícil de objetivar, ¿ya? Y además es lo más difícil de mantener. Generalmente la indicación que nosotros les damos de manera estandarizada a los pacientes, sobre todo aquellos que nos cooperan y nos entienden, es que idealmente se mantengan todo el día en posición prono, que si tienen alguna dificultad para mantenerlo nos avisen, nos digan, para que nosotros podamos ayudarlos en ello, ya con la posición, con la postura de almohadas, de cojines, etcétera. Pero la indicación es, ojalá esté todo el día de guatita, esté de prono, y supinarse solo para aseo, orinar, defecar o para la alimentación. Ya hasta ahora esa es la indicación que se le ha dado a los pacientes. ¿Ya? Y como muestra acá este pequeño diagrama que me gustó bastante, perdón, es que el éxito ya del prono vigil está determinado por varios factores, ¿ya? Primero va a ser por cómo nosotros eduquemos al paciente,
¿ya? Para que él pueda entender la importancia de esto, ¿ya? La calma y el confort que le podamos dar al paciente mediante el abrigo, dejarle un vaso con agua cerca, las almohadas, los cojines de prono, etcétera. Y esto también es súper importante, la educación del equipo de salud, ¿ya? Como les mencioné en un momento, no depende solo de una persona que esté pronando, porque yo creo que los que son kinesiólogos y estén escuchando se van a sentir identificados cuando yo digo que proné un paciente de la cama 14 y llega en la 1 pronando y ya el de la 14 ya estaba supinado, ¿ya? ¿Por qué? Tal vez por un control, por un examen, por alimentación, por lo que sea, ¿ya? Cuando nosotros programamos a los pacientes, tiene que ser desde el punto de vista multidisciplinario, o sea, todo el equipo tiene que saber que es un paciente que está dentro del protocolo de prono para que pueda mantenerse en esa posición. Ya en un principio esa fue la dificultad que tuvimos nosotros como kinesiólogos, pero rápidamente conversando con el equipo se pudo solucionar y efectivamente es un factor que influye bastante al momento de aplicar esta terapia. ¿Ya? Entonces, recordando a nuestro pacientito, ¿cierto? Que estaba FR22, 24, ¿cierto? Con naricera, con disnea leve, uso de musculatura accesoria leve, normocárdico, ¿no? Entonces, ahí está, ¿cierto? Desaturando. Lo que hicimos fue pronarlo, ¿ya? Y esta fue la respuesta a los 5 minutos, ¿ya? De la posición prono. Está un poquito desordenado acá, no debería, ¿ya? Pero como ustedes ven, es un paciente que está en la posición del nadador, por decirlo así, ya en el que el brazo que está arriba es el que coincide con la rotación de la cabeza. Acá no se ve, pero otro brazo estaba hacia abajo. Y miren lo que pasó, pues mantuvo la frecuencia cardíaca, mantuvo la hemodinamia, pero lo que mejoró considerablemente fue la oxigenación del paciente. ¿Ya? Entonces, si nosotros logramos esto, ya solo con el cambio de posición, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo no solo para ver una saturación adecuada y que deje de sonar la alarma. ¿Ya? El fundamento es hay que hacerlo porque protegemos el pulmón de esta manera. Prefiero que ventile en prono porque protejo el pulmón de cierta manera y así evito que el paciente tenga daños asociados a su propia respiración. ¿Ya? Entonces, un simple acto, por decirlo así, que es de pasar un paciente de supino a prono, podría tener tal vez consecuencias bastante positivas, ya para los que no alcanzan a ver el monitor. Entonces, nuestra realidad local, ¿ya? ¿Qué hacemos, qué tenemos en la urgencia del Hospital Félix Bulnes? ¿Ya? Y comienzo con esta imagen, ¿ya? Una imagen ya de mayo, en la que pronábamos mucho desde triage, y eso se mantuvo hasta hace poco. Ya no encontré una imagen de esta silla, pero esto finalmente es una silla en la cual este es el respaldo, ya, de la espalda, y acá van los pies, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacíamos es adaptar estas maravillosas sillas que nos llegaron a triage y con ello poder pronarlo desde este minuto y no así esperar una cama de hospitalización para poder hacerlo, ¿ya? Entonces, casi desde el minuto cero, desde que el paciente llegaba, nosotros los interveníamos. ¿Habrá servido? ¿No habrá servido? ¿Habrá sido exitoso después? ¿Habrán fallecido? ¿Se habrán empeorado? No sabemos, ¿ya? Y ahí está el desafío de saber qué pasa con estas intervenciones de manera precoz. Clínicamente, lo que nosotros pudimos ver de manera subjetiva es, claro, mejoría en la oxigenación, disminución de la oxigenoterapia, comodidad del paciente, disminución del apremio, ¿ya? Pero todavía faltan estudios para poder objetivar esto. Pero el mensaje es cronovigil desde triage, ¿ya? Desde el que el paciente ingresa, consulta, de inmediato, y con las características de COVID, etcétera, de inmediato busco la forma de poder pronarlo de lo más precoz posible para evitar también el daño pulmonar. ¿Qué nos llegaron? Estas donaciones también, estos cojines de prono que están en varios centros. Cierto que aquí tienen la posibilidad de sacar esta pieza para poder usarlo con pacientes más obesos, el apoyo de las extremidades superiores. Por ahí alguien me dijo, esto es para poner el busto de las pacientes que tienen mayor volumen. No, ya esto fue creado para poner los codos o las extremidades superiores en los pacientes. Ya hay como acá para poner la cabeza. Este es un paciente real, ¿cierto? En nuestra camilla. Y como ven ustedes, ahí revisando el celular probablemente para llamar a alguien, y eso ya habla de un paciente que está cómodo, ¿cierto? Alguien que está viendo películas, que está escuchando música, etcétera. Habla de un paciente que está cómodo en esta posición, y esa es la idea, ese es el mensaje.
tratar de ponerlo la mayor cantidad de tiempo posible, vigilando los signos de alarma que pueden llevar a la intubación, pero la idea es darles la máxima comodidad para que toleren esta posición, ¿ya? Una donación entonces que nos llegó de maternidad, si no me equivoco, cojines que fueron creados por emprendedores, por decirlo así, ¿ya? Pero que básicamente estaban hechos para pacientes embarazadas, porque ellos se prepararon para recibir a pacientes embarazadas con COVID, ¿ya? Entonces, nosotros en la urgencia lo usamos para pacientes obesos y esta es la imagen real de un paciente que no toleraba bien el prono. Llegaron estos cojines ese mismo día, lo probamos y no les miento, el paciente toleró 12 horas de prono continuas, ¿ya? Porque estuvo bastante cómodo, probablemente le faltaba una sábana, etcétera, pero usar este cojín ayudó a que al menos estuviese 12 horas de manera continua, ¿ya? Otra imagen entonces, acá repito lo que nosotros hacíamos en Triage, que era pronar lo más precoz posible a nuestros pacientes. Esta imagen que ya se las había mostrado entonces de una de las salas de hospitalización en que la mayoría de los pacientes estaban en prona. ¿Ya? Entonces, ¿cómo registramos? Esta es solo una parte de nuestra ficha de registro de kinesiología, pero básicamente lo que quiero destacar es que intentamos considerar el momento de inicio de síntomas ya como para poder tomar decisiones respecto al pronóstico y la gravedad. Y además hicimos una parte de pronovigil. Nos costó bastante poder registrar ya realmente todas las horas de prono de cada paciente debido básicamente a la alta carga laboral, ya por lo tanto decidimos objetivar la tolerancia del prono con una respuesta dicotómica si tolera o no tolera, y cuántas horas máximas de prono toleraba en un turno de 12 horas, ya, en el momento que nosotros lo evaluamos. Y todavía no hay estudios con esto, todavía no hemos desarrollado la investigación en esto, probablemente hacia allá está orientado, pero al hacer el análisis de los datos que teníamos hasta ahora del registro de esta ficha, ya pudimos rescatar 91 registros, ya, de los cuales el 85% estaba usando SINAF, y el 70% de ellos era hombre, ¿ya? Al hacer la regresión y el análisis más bien estadístico, nos pudimos dar cuenta que tenía una relación, ya el ser hombre, o había una relación entre ser hombre y requerir pronovigil, ¿ya? Y además una relación entre ser hombre y tener mayor mortalidad. Probablemente como consultaron más hombres, también fueron los que más murieron. Ya es súper precoz para poder concluir algo porque, insisto, son solo 91 registros de los pacientes que fueron pronados desde mayo hasta julio, ya en nuestro servicio de urgencias, pero no duden que cuando tengamos un análisis más acabado de los datos, vamos a poder entender mejor también lo que está pasando, ¿ya? Pero lo que sí pudimos tal vez concluir, ya, de una manera estadísticamente hablando más significativa, es que al hacer el corte de los 65 años, aquellos pacientes que tenían más de 65 años, ya al hacer esta regresión, se comprobó que tienen 4,7 veces más probabilidad de fallecer por COVID en pronovigil. Insisto, con esto no estoy dando una gran conclusión ni con esto quiero confundir a la gente. Ya solo quiero decir que tomamos las fichas de registro de todos los pacientes que habían sido pronados, la mayoría usando SINAF, ¿ya? Y a poner estos datos en el sistema, en el programa de Stata y poder hacer el análisis un poquito más estadístico, el único dato que nos dio con diferencia significativa fue este, ¿ya? Pacientes mayores a 65 años de edad con mayor probabilidad de fallecer, lo cual coincide también con lo que ya se sabe a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, a modo de conclusión, ¿ya? Podemos decir que la posición prono en general mejora la oxigenación mediante varios mecanismos, ¿cierto? Y que protege al pulmón mediante la homogenización de la ventilación y disminución del espacio muerto, ¿ya? Tenemos evidencia sobre el pronovigil para poder retardar la intubación o evitarla. Ojo, ya que ya dijimos que cuidado con retardar la intubación, sobre todo cuando tal vez sí tenemos los recursos, porque esto podría significar un aumento en la mortalidad de los pacientes. Ya todavía creo que falta tal vez poner énfasis o definir con mayor claridad los criterios de esto para evitarlo en pandemia, ¿ya? En pandemia.
Se sugiere mezclar Pronavigil más SYNAF, ¿cierto? Porque probablemente esta es la mezcla adecuada para evitar las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica, ya asociadas a la ventilación, en pacientes que tienen un distrés de leve a moderado, ¿ya? Por lo tanto, podría ser la mejor mezcla entre el reclutamiento que logro con el prono y la mantención de este con SYNAF. Se cree que el retraso entonces de la ventilación mecánica invasiva podría aumentar la mortalidad en pacientes con distrés severo y también podemos concluir que faltan entonces estudios de mayor calidad estadística para describir los efectos reales del Pronavigil en esta pandemia. ¿Ya? Entonces, el mensaje que les quiero dar finalmente es el desafío que nos queda para hablar sobre Pronavigil tiene que ver entonces con esto, ¿cierto? Investigar, describir y poder observar lo que estamos haciendo o lo que hicimos, ya que hicimos mal, que hicimos bien para poder optimizar el manejo de nuestros pacientes, ¿cierto? Entonces, muchas gracias ya por la atención y aquí está mi correo por si alguien quiere consultar algo o discutir o lo que sea, abierta la oportunidad. Muchas gracias, Su, por la clase. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Algunos comentarios que quería decir. Efectivamente, Su mostró ahí eh, primero el tema de los cojines de prono. Tuvimos la oportunidad de, siendo muy convencidos de la idea de que el prono hacía bien, sin mucho análisis de la literatura al momento, de preguntarnos cómo podíamos facilitar esto y pedimos donaciones. Y de hecho partimos con las donaciones más sencillas. Hay una donación antes de los ejemplos mostrados por Su, que fue el de almohadas comunes y corrientes, que fueron donados por dos empresas, a través del desafío Levantemos Chile, tuvimos donación de Rosen y de Canon, y esas almohadas, que en el fondo no tenían ninguna estructura anatómica particular, lo que hacían era buscar en los puntos de apoyo una forma de que el paciente estuviese más cómodo y sin duda, sin ninguna medición mayor, nos ayuda a que los pacientes estuviesen mejor. Después, Su mostró el cojín de prono que se desarrolló con el apoyo de la Sochimu, que también está patrocinando este curso, y que también se pudo repartir en distintas unidades de urgencia del país, y que efectivamente, un poquito más de diseño científico al respecto, permitía que los pacientes estuviesen más cómodos. Y el último cojín de prono que se mostró lo hizo la doctora, o lo diseñó la doctora Oliva Hernández, que ella es una ginecóloga obstetra de nuestra institución, y que ella lo hizo pensando en embarazadas, pero vimos la oportunidad de poder probarlo en pacientes obesos y la oportunidad de tratamiento fue buena y la experiencia fue buena. Lo otro, un breve comentario al respecto de dos cositas. El protocolo de manejo del prono que mostró Su es uno de los iniciales que tuvimos. Posteriormente hubo un fortalecimiento y un recondicionamiento, sumando también más estructuradamente el manejo de la cánula, y que lo vamos a compartir no solo en las clases, sino que lo vamos a subir a la página también. Estamos conversando que en realidad es la decisión que nosotros tomamos, sin duda perfectible, pero es un insumo que podemos compartir con toda la comunidad, abierto a los comentarios y a las críticas constructivas. Y lo último al respecto del análisis de nuestra propia estadística, como fui majadero en la primera clase, en la epidemiología, estamos en un momento de levantar relaciones, pero no una línea de causalidad. Uno podría hablar que un evento se asocia a otro evento, pero no necesariamente en una línea causal, porque para hablar de línea causal, desde el punto de vista de la medicina basada en evidencia, pedimos un poquito más de estructura al respecto de los datos y sin duda vamos a necesitar más de una visión observacional unicéntrica, retrospectiva, para poder hablar de una asociación de causalidad. Dicho eso, voy a ir a revisar el chat y las preguntas. Vamos a ver. Había una pregunta interesante que tenía que ver directamente con cómo nos había ido con los pacientes obesos, Su. Dame un segundito, dice... Bueno, la tenía por aquí. Bueno, pero mientras la encuentro, ¿nos puedes comentar qué particularidades tuvimos que tomar en relación al Pronavigil y los pacientes obesos? Bueno, antes que todo decir que todo esto es en base a subjetividades, ya apreciaciones y a la experiencia, sobre todo a nuestras experiencias comentadas intra-WhatsApp, entregas de turno, etcétera.
Y en general, la opinión del equipo es que efectivamente el paciente obeso cuesta más pronar, ¿ya? Pero también está dado básicamente porque cuesta más movilizarlos, aunque los pacientes obesos jóvenes, para nuestra sorpresa, son los que se pronaron solos, ¿ya? O sea, nosotros no tuvimos que hacer ninguna ayuda, ninguna asistencia. De hecho, los pacientes más obesos muchas veces no requirieron el cojín de prono y solo con la almohada común y corriente fue suficiente para mantener la posición prono. Pero la sensación es que tiene que ver más bien con la juventud, ya con la edad de ese paciente obeso, más que con la obesidad misma, y que tiene que ver con las restricciones articulares asociadas también a la obesidad y a la edad de los pacientes. ¿Ya? Entonces, sacarse un poquito de ese estigma de que el paciente obeso no se va a poder pronar, no, nos sorprendimos con que muchas veces los pacientes obesos jóvenes, ¿ya? Se pronaron solos y lo que más costó, claro, fueron los pacientes obesos de edad mayor. Y vinculado a esa misma pregunta, creo que se puede rescatar como una pregunta aparte, porque Ujú. decía, en pacientes obesos si se consideraba como criterio que el paciente se pudiese pronar o supinar por los propios medios. Yo creo que podemos analizarlo como más globalmente, habla de un paciente que está más conectado, quizás es interesante eso. ¿Qué opina Su? O sea, el principal criterio es la conciencia, ¿cierto? Y eso lo comanda sea un paciente obeso, sea un paciente normopeso o desnutrido. Eh, Muchas veces metemos al paciente obeso en la clasificación de aquel que no se puede mover solo, pero los pacientes añosos o los pacientes desnutridos tampoco se pueden mover solos, ¿ya? Entonces yo creo que la obesidad por sí sola como factor para determinar la poca movilidad no debiese ser considerado como tal, sino que también debería ser considerado la edad y con ello las limitaciones articulares asociadas a eso. Y yo tomo otro punto ahí, porque efectivamente la gran pregunta del COVID y de la instalación de terapia es esta evaluación multisistémica, examen físico, anamnesis, signos vitales y laboratorio, que es la evaluación del trabajo respiratorio que tiene el paciente. Y claro, un paciente con un trabajo respiratorio más alto es probable que le cueste más tener una capacidad propia de movilizarse sin agotarse. Entonces, claro, eso también entra dentro de Además, la ecuación. Y que tiene que ver con otra pregunta que sale ahí que dice, si aparte, si coordinábamos o suspendíamos la alimentación en estos pacientes. Un paciente, primero me voy a un extremo, que uno piensa que tiene poca posibilidad de éxito con terapias no invasivas y que puede caer a terapias más invasivas, solamente para que su perfusión no se vaya al tracto digestivo y mejorar la perfusión de los órganos que están en mayor uso y la musculatura estriada que está usando para ventilar, uno prefiere dejarlo en régimen cero. Además, por eventualmente, si es que lo intubamos, el riesgo de aspiración, aunque en contexto de medicina de urgencia sabemos que eso pasa a un segundo lado porque la mayoría de nuestras intubaciones no son con estómago vacío. Pero, ¿algún otro comentario respecto de la alimentación y el cronovigil, Su? bueno, reconocer que alimentación no había mucho, porque la urgencia nueva todavía no tiene un protocolo, o no Énfasis sé en si protocolo, pero implementación. claro, todavía no está implementada la alimentación, así que muchas veces reconocer que los pacientes, claro, no tuvieron alimentación como alimentos pesados, por decirlo así, no sé si la clasificación está adecuada, tal vez algún nutricionista me podría corregir, pero los pacientes en general se mantuvieron en régimen líquido, postres, manzana cocida, etcétera, o sea, cosas muy livianas. Ya no fue, la limitante de la alimentación tenía que ver más con la supinación, ya que con la alimentación como tal, porque claramente comer en prono es mucho más complicado que comer en supino, ya entonces estaba restringido por eso, para que no se supinaran a cada rato, porque a cada rato les diera hambre, por decirlo así. Pero por allá va el tema de la alimentación. Complementado con que la idea es que el paciente esté el mayor cantidad de tiempo posible en prono y por lo tanto, si está más cómodo tomando líquidos, valdría la pena buscar esa comodidad sin que aumente su trabajo respiratorio y sin que se vaya a ahogar y esas cosas. Pero yo creo que nuevamente son esos detalles que hace y que justifica que todos me escuchen, digamos, que tengamos un profesional dedicado al seguimiento de esta terapia, porque es una terapia que hay que preocuparse, estar encima, revisarlo, Así es. ser majadero, y por eso requiere que alguien tenga los ojos encima. Nosotros tenemos la dicha de poder contar con kinesiólogos, terapeutas respiratorios dentro de la urgencia, pero sabemos que no todas las urgencias, aunque incluso urgencias de alta complejidad, no cuentan con este recurso humano y que nosotros personalmente yo también valoro mucho. Hay una pregunta que dice,
En pacientes embarazadas con COVID-19 estaba contraindicado el Pronovigil. Como les contaba, de hecho, nosotros tuvimos, y a mí me tocó en 2 centros, yo también trabajo en otro centro privado, me tocó ver pacientes embarazadas en Pronovigil, de hecho, con mucha fe, mucho énfasis en adherencia a la terapia en pos de no llegar a esa situación tan difícil que es tener una embarazada intubada. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue buena. No he leído evidencia sólida al respecto, pero la experiencia fue buena. No sé si nosotros en la unidad de urgencia adulto en el Hospital Félix Bulnes no nos dedicamos a las pacientes embarazadas, pero no sé si de otra parte o de literatura tú tienes más comentarios, Su. Sí, solo podría complementar que al hacer esta revisión, en muchos estudios los criterios de exclusión para ingresarlos al estudio, valga la redundancia, era pacientes embarazados, sobre todo de altos meses de gestación. No fueron incluidos en los estudios. Claro. Hay un comentario que pregunta al respecto del prono en el traslado a la ambulancia. No sé si tú sabes algo al respecto, yo puedo dar una opinión. No, personalmente no tengo experiencia, creo que el equipo tampoco tiene experiencia en ello, pero sí recibimos varias veces pacientes, sobre todo de SAMU, que ingresaban en temprano vigil. Pacientes conscientes, Glasgow 15, cooperadores, generalmente jóvenes, y que ingresaban a la urgencia ya en prono. Eso sí lo vimos varias veces. Existen reportes, o sea, en el fondo existe la experiencia de los traslados en prono de los pacientes con ventilación mecánica invasiva, eso existe. Sin duda requiere un recurso humano que sea capaz de manejarlo bien. Y en los pacientes atingentes a esta clase, que el prono vigil, lo primero tiene que ver con ese análisis de riesgo-beneficio y de seguridad. Si tú estás en condiciones en las cuales el paciente va a tener la monitorización adecuada, ya va a tener el anclaje y los cinturones de seguridad adecuados, de manera de no aumentar el riesgo, podría ser implementado. Si no, más vale la pena, y aquí está la visión un poquito entre el scoop and run y el stay and play, o cómo uno ve esto, pero la visión de mi recomendación personal sería, salvo que sea un equipo muy experto al respecto, supínelo, haga un traslado precoz y lo volvemos a pronar e iniciamos la terapia desde que esté en la unidad hospitalaria. Sin duda, no dejo de declarar que eso es una opinión personal y también estoy abierto a que hayan equipos sólidos que ya tengan experiencia en traslado en prono, como sí existen los pacientes intubados, pero son casos muy puntuales. Vamos a ver alguna. Dice por aquí, seca la expositora. Felicidades. Dice. Gracias. Em, ¿Se sabe de un límite en el tiempo de supinación para que el paciente haga sus necesidades cuando esté en prono? Supongo que está hablando de ir al baño y en el fondo de levantarse para orinar, defecar, esas cosas, en el fondo, un límite en el tiempo de supinación. Mm, Mira, podría contestar que en la revisión que hice, nadie habló de límites en la supinación. Siempre la tendencia fue a prolongar lo máximo el prono y que para estas instancias o acciones en que obviamente no se pueden hacer en prono, se supinara, pero no recuerdo nada que haya determinado un límite de supino, por decirlo así, o cuánto tiempo máximo tiene que estar en supino, y si eso tenía algún efecto respecto a outcome como saturación, PAFI, PO2, etcétera. No, no tengo conocimiento al respecto. ¿Y tiene alguna experiencia en pronovigil pediátrico? Hay una pregunta al respecto. Yo no la tengo, al menos. Chuta, yo tampoco la tengo. No. Pues está bien, está Solo bien. sé solo sé que recomiendan no pronar a los pacientes de no me acuerdo qué edad porque está asociado a altas mortalidades. Ya fue Está, lo único. está toda la Es- duda ahí te fuiste un poco, yo creo que a un extremo que son los recién nacidos, que en el fondo hace muchos años se pensaba que la posición más segura para disminuir el riesgo de muerte súbita era los bebés en prono, y después se dieron cuenta que en realidad había más Era al revés. asfixia cuando los dejaban en prono y había que dejarlos en supino con la cabeza en lateral. Una pregunta dice, súper buena la clase, una consulta. Retrasar la intubación puede ser de riesgo, estamos claros. Este análisis de trabajo respiratorio, como estábamos hablando. Pero ¿cómo identificar el fenotipo más adecuado para la aplicación prono? ¿En L? ¿En una valoración rápida inicial?
¿Se puede identificar tórax de fenotipo H y en L? Quizás está haciendo una pregunta en relación a examen físico y elementos clínicos para poder Entiendo. definir el fenotipo. Que tiene que ver más como con un análisis semiológico Mm. del paciente. En base a la experiencia, yo creo que en la parte del examen físico que tiene que ver con la auscultación, esto solo en base a la experiencia, ¿ya? Aquellos pacientes que hipoventilan más hacia las bases con mucha crepitación, ya en las zonas que están ventiladas, eran pacientes que después en imágenes nos encontrábamos con pulmones más deteriorados y más hacia el fenotipo H que al fenotipo L. Pero no me había hecho esa pregunta, es una buena pregunta. Probablemente que el paciente más hipoxémico y que no responde al pronovigil es el paciente que tendía a tener escáner que comprometían más, sobre todo las bases, y estaban con tendencia más hacia la condensación. Ya aquel paciente que clínicamente yo logro pronar, vigil y responde, ¿ya? Es un paciente que tendía a tener menos ocupación a nivel del pulmón y más bien un patrón en vidrio esmerilado. Sí, complementar ahí que igual que cualquiera de las intubaciones que hacemos en el servicio de urgencia, uno puede darse un espacio por una prueba terapéutica, pero no dejarlo, aunque el protocolo sea prolongado, el protocolo implica que durante todo el periodo de implementación tú estás observando al paciente. Y aunque tu meta haya sido pronarlo 16 horas, si a la hora el paciente claramente no está respondiendo, como equipo tomamos decisiones clínicas de avanzar en complejizar más al paciente. Yo creo que ese es el mensaje que hay que llevarse. Algún amigo desde Antofagasta pero dice que en su servicio de urgencia están poquito tiempo los pacientes porque se trasladan a un hospital más complejo. ¿Ustedes sugerirían que los dejáramos en prono aunque fuera un par de horas antes de ser trasladados para ir ayudando a sus pulmones? Yo creo que eso es como sería como desde un SAPU o desde Un un hospital que hospital de deriva a menos otro y que, complejidad, me claro. imagino. Yo creo que siempre la derivación, no sé si existe un outcome duro entre el tiempo de derivación a un centro de complejidad y la mortalidad o el agravamiento que pueda tener el paciente, pero mi sensación ya es que entre antes traslado al paciente a un centro de alta complejidad donde tenga el personal médico especializado, la capacidad de imágenes precoces, escáneres precoces, etcétera, probablemente podría ser mejor para el paciente que mantenerlo ahí hasta que pudiese complicarse y después incluso no poder trasladarlo por lo inestable. Y yo complementaría, diría que es una técnica que cuesta poco dinero. Eh, Cuesta tiempo y cuesta dedicación, pero es una técnica que no necesita de la autorización de una compra de un insumo grande. Por lo tanto, es algo que recomendaría implementar precozmente por todo el tiempo que tú tengas el paciente ahí, porque te puede hacer ganar tiempo. Te podría hacer pasar un paciente extremadamente hipoxémico a un paciente que está normoxémico y que está más cómodo y que por lo tanto uno podría pensar que tiene más tiempo para traslado o más tiempo para aguantar, digamos, la invasión del mismo. Así que creo que vale la pena hacer una prueba. Em, Recomendaciones en pacientes mayores de 65 años espásticos, de MMI, supongo que de musculatura inferior, con triple flexión, y por otra parte, sobre pacientes sobre 65 años desorientados y con problemas para el cambio de postura de forma autónoma. Entonces, compromiso de conciencia, desorientación, más bien, o incluso agreguémosle ahí demencia propiamente tal, o sea, ni siquiera algo de delirium, sino un basal, y el tema de la triple flexión y la Ya. espasticidad. Voy a empezar respondiendo por lo fácil, probablemente. Este paciente de 65 años con demencia, desorientado, agitado, para nosotros cumplía con los criterios de exclusión suficientes para no pronarlos, por el riesgo que tenían de retirarse los elementos invasivos que tenían como las vías endovenosas. ¿Ya? Y ese básicamente fue nuestro principal criterio, porque además, si está agitado, probablemente no lo puedo contener en prono, ¿ya? Si es que se podía hacer algo era tratar de optimizar el manejo del delirium, más que intentar pronarlos a la fuerza en ese sentido, ¿ya? Así que, repito, fue nuestro criterio de exclusión, ¿ya? En el manejo del prono en ese sentido.
Y respecto a la pregunta del paciente espástico, creo que no tenemos experiencia, ya no recuerdo alguna experiencia de ese tipo de paciente en esta urgencia, pero pensando en el escenario, se ve bastante complicado. Ya probablemente un paciente espástico, no sé tampoco qué conciencia va a tener, tal vez ese paciente espástico va a tener también alteración del sensorio, va a estar tal vez escarado, tal vez paciente postrado. No tengo experiencia, pero tiendo a pensar que la dificultad va en el posicionamiento y en la incomodidad de este paciente que probablemente va a sentir mucho dolor al cambio de la posición a la cual ya está acostumbrada con su nivel de espasticidad. ¿Qué dice usted, Doc? No, me parece que va, independiente de lo político que suena la respuesta, es algo que ver caso a caso. No, no discriminemos a nadie por su comorbilidad basal, démosle una chance en esta terapia, pero va a ser extremadamente difícil en un paciente que no puede autónomamente moverse, adaptarse, ponerse cómodo, solicitar ayuda, pedir agua, todas esas cosas que hemos dicho que al revés promueven que el paciente logre estar Sí. cómodo, de guatita, jugando con el celular, que habla de una posibilidad de adherencia a terapia mucho mayor. Eh, Así es. su- Complementar que, de hecho, tuvimos pacientes con fracturas de cadera consolidadas, antiguas, no manejadas quirúrgicamente, y que fueron limitantes al momento de pronar, por la extensión de cadera que necesitábamos que adquirieran durante la posición del prono. mm, En ellos sí tuvimos problemas también para el prono. sí. Solamente dos preguntas para cerrar. La primera es, Ujú. Trendelenburg invertido Fowler como sumado al prono, en el fondo la posición de inclinación de la camilla, ¿ayuda o no ayuda? Ujú. Eh, Había un colega tuyo que probablemente ponía que ellos sumándole Trendelenburg invertido podían ¿Ya? facilitar el tema de la alimentación y que les fue bien. Yo creo que nuevamente, de nuevo, de mi posición es, estamos hablando que estando en prono sería más beneficioso que estar en supino y dicho eso, si eso está con más o menos inclinación, difícil saber si es más beneficioso o menos beneficioso, pero si mejora la adherencia me parece que vale la pena probarlo. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, estoy de acuerdo. Me convence, Doc, con la Es respuesta. bueno para eso. Ya, y lo último, agradeciendo a todos los que están sumados. Si esta fue la clase de pronovigil y hablamos de ¿Ya? indicaciones de prono, bueno, entonces, ¿cuándo lo supinamos? ¿Cuál es el criterio de regresión de la terapia propiamente tal? Y aquí no estamos hablando de las ventanas de supinación, sino de frontón, entonces, hablando de fin de la terapia. Ya. Nosotros terminamos los ciclos de prono cuando el paciente ya ha logrado disminuir los requerimientos de oxígeno hasta suspender la naricera. Ya generalmente es eso. No nos toca mucho ver eso. Generalmente los pacientes se van a medicina antes de que logremos terminar los ciclos de prono, pero van disminuyendo los tiempos de prono de manera continua en la medida que logramos eliminar las asistencias. Ya esto básicamente es cuando ya el paciente está con una naricera ya de bajo flujo, 2, 3 litros, ya somos más permisivos en que pase más tiempo en supino, pero de todas maneras la indicación es tratar de pasar la mayor cantidad de tiempo en prono. Ya no está determinado objetivamente cuándo termina este ciclo de prono, probablemente cuando ya no requiera oxígeno el paciente, insisto, no nos ha tocado ver esa fase de evolución del paciente, pero sí coincide que pronamos, supinamos más, por decirlo así, mientras el paciente ya ha salido sobre todo de SINAF, ya y está con naricera. Pero para que se lleven una noción, yo lo sé, pero ¿has pronado pacientes por más de un día? Como que dure continuamente 24 horas. No, en el fondo con la implementación de la terapia, entendiendo que tiene periodos de supinación. Ah, sí, sí. De todas maneras, los pacientes se pronan por 3, 4, 5 días y esto no quiere decir que están 5 días, 24/7 pronados, no. O sea, estos ciclos de prono continúan en la medida que el paciente requiere algún tipo de asistencia con la oxigenoterapia. Sí, porque a eso a nosotros nos puede parecer súper obvio porque lo hemos vivido y lo estamos viviendo, pero Ya. para muchos de los que estén conectados, trabajan en el servicio de urgencia, que no necesariamente hacen el seguimiento de los pacientes ahí mismo,
Eso no es el ideal, la urgencia, la idea es que sea la puerta de entrada, estabilización y luego se derive, pero efectivamente esta terapia se puede instalar y se mantiene por todo el tiempo que el paciente se vea beneficiado, y eso nosotros hemos visto que han llegado a ser varios días, varios días. Así que en el fondo era Así dejar es. eso en claro y que nuevamente, probablemente post pandemia, post pandemia, post análisis, post estudio multicéntrico, hayan criterios de inclusión, inicio de terapia, mantención de la terapia y regresión de la terapia más objetivo. Por ahora estamos haciendo nuestro aporte ahí, implementando con nuestros pacientes, buscando la forma de que estén lo mejor posible. Así es. Una última pregunta que cayó ahí justo antes del cierre, dice, al pronar al paciente tendrá una disminución en el paso del aire en vías altas, si se mantiene en rotación o flexión mantenida de cabeza o cuello. Anatómicamente, al hacer el movimiento de rotación de cuello, probablemente la estructura de vía aérea no sufre tantos cambios, ya que pudiese generar oclusión, por decirlo así, de vía aérea alta. Así que yo no veo problemas en ese sentido. En la medida que el paciente esté vigil, podemos asegurar que eso va a ser, en el fondo, autoadaptado. Y al revés, Oscar, en base a tu pregunta, si tú ves externamente que el paciente tiene una posición completamente anómala de cabeza-cuello que podría eventualmente estar obstruyendo su paso de aire, mi recomendación es no implemente esa terapia, implementa otra terapia y da el paso siguiente, porque probablemente lo estás estirando mucho al límite. Así es. Bueno, ok, agradecemos a todos los que se han conectado. Muchas gracias, Su, por la clase. Seguimos en nuestro curso de actualización en el paciente con insuficiencia respiratoria por COVID-19. Somos el equipo de urgencia adulto del Hospital Félix Bulnes y nos estamos viendo en la próxima clase. Me despido. Así es. Muchas gracias, chicos. Yo también me despido, agradezco la oportunidad y bienvenidas sean todas las investigaciones y todos los estudios que se realicen en relación a esto, porque vamos a entender finalmente lo que hicimos, lo que estamos haciendo, y esa es la idea. ¿Ya? Así que muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.